Hermanos, hoy damos inicio a una nueva serie que hemos titulado Hogares Blindados. Y me gusta esa palabra, ahorita vamos a mirar un poco más en detalle sobre ella, pero ¿cuántos quieren tener un hogar blindado? Amén. Yo creo que cuando usted inmediatamente escucha la palabra blindaje, usted se le viene a la mente quizás como una especie de vallado, ¿verdad? O un domo, o un escudo, pero de una u otra manera todos coincidimos en el hecho de que es como una especie de protección, ¿verdad? Una barrera que impide que usted pueda, o usted, o en este caso, nuestros hogares puedan ser dañados. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo que usted tiene dicha barrera? Gloria a Dios. Hay gente que todavía está, sí, pastor, yo creo que debo decir amén aquí, pero no sé. Entonces vamos a volver a hacer la pregunta. Sí, de pronto estoy pasando por una situación en donde me siento un poco desprotegido, pastor. Amado, no le estoy preguntando a usted cómo se siente. Estoy diciendo que usted es consciente de que tenemos dicha barrera, que hay un manto de protección sobre tu vida. De eso queremos hablar este mes. Y queremos meditar no solamente sobre esas realidades que la Biblia enseña a ese respecto, que yo sé que hay una innumerable cantidad de versículos que seguramente muchos de ustedes también se han agarrado, se han nacido momentos difíciles, sino que quisiera yo que pudiéramos llevar al plano más práctico, sobre todo desde la perspectiva de nuestros hogares, cómo realmente existe ese blindaje alrededor de nuestras casas. Quiero que usted abra su Biblia, porque es el versículo que enmarca esta serie. Libro de los Salmos, el tercer salmo, que es un salmo de David. Y vamos a leerlo de manera muy especial. El versículo 3, que es lo que me llama poderosamente la atención, dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Diga: Jehová es mi escudo. Jehová es mi escudo. Ahora, nótese que el texto está dando una implicación más profunda, porque no dice Jehová es mi escudo de manera genérica, sino Jehová es mi escudo alrededor de mí. A este respecto, quiero leer para ustedes, a manera de introducción, lo que escribía para dar inicio a esta serie. Lo que se observa en este salmo es que Dios ha decidido tomar el tema de nuestra protección por cuenta de Él. Escúchame, iglesia. Es como si David declarara: Señor, esta situación me rebasa, yo no puedo hacer nada por mí, pero, por fortuna para nosotros como lectores, David está entendido de una poderosa verdad. Él dice, él entiende que el tema de su seguridad no es un tema personal, no es un proyecto suyo, no es un propósito mío, sino que es el tema de mi seguridad es un asunto del Señor. Es un asunto del Señor. El tema de tu protección no es asunto tuyo, es asunto del Señor. Y por eso entonces Él va a decir: Mas Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y este concepto se repite luego en el Salmo 34, versículo 7, si lo pueden proyectar aquí, porque es exactamente el mismo concepto. Y lo vamos a ver luego en Isaías, y lo vamos a ver que se repite incluso también en Jeremías. Miren con atención lo que dice el texto acá. El ángel de Jehová acampa ¿dónde? Alrededor de los que te temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Entonces, pastor, ¿y por qué vamos a hablar de hogares blindados? Porque creo firmemente que este es un principio escritural en el que se nos muestra que Dios se toma muy en serio la necesidad de protegernos. Por eso cuando usted piensa que yo estoy solo, es que estoy abandonado, es que nadie cuida de mí, amado, usted está básicamente yéndose en contravía de lo que la palabra de Dios enseña. La naturaleza del Señor es un Dios preservador. Es su naturaleza cuidar, del modo como un padre cuida de su hijo. Por eso me encanta pensar en que el Señor se presenta también como un escudo. Sigo leyendo para ustedes. Ahora,
puede ver la importancia aquí del término que se repite. ¿Cuál es el término que usted logra identificar que se repite en los dos salmos? ¿Cuál es la palabrita? Alrededor, ¿verdad? Entonces, esta palabra viene del hebreo cuya transliteración es saber. Y lo que traduce o trata de decir es un cuidado y favor extendido. Cuando se usa la palabra alrededor, lo que trata de hacernos ver es que es un cuidado y es un favor, ambas cosas a la vez, al tiempo. No son lo mismo. Cuidado no es lo mismo que favor, pero usted necesita de ambas. ¿Cuántos lo quieren? Usted no solamente necesita que Dios le cuide, sino que además Dios le sea favorable, que Él esté a favor de su causa. ¿Usted me está entendiendo? Dios no solamente le protege, sino que además Él derrama su favor hacia usted. Entonces, esa palabra sabir encierra estas dos cualidades. Es un cuidado y es un favor extendido. Es decir, amada iglesia, que este blindaje por gracia soberana del Señor, ojo con esto, este blindaje está condicionado, no aplica para todo el mundo, aunque Dios soberanamente lo puede hacer. Principalmente está reservado para una condición que el Salmo destaca. ¿Cuál es el punto clave en ese Salmo que está allí? Para los que le temen. ¿Para quiénes? ¿Cuál es la condición? Y el principio de la sabiduría es... Y nadie puede temer al Señor si no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es una condición sine qua non, sin la cual nadie puede tenerlo. Ahora, pastor, entonces un mundano no puede tener el favor de Dios. Dios tiene en su infinita gracia el favor a gente, como lo dice la Biblia. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero no va de eso de lo que estamos predicando en esta mañana. Quiero centrarme fundamentalmente en el hecho de la buena noticia que tú, si cumples la condición de temer al Señor, esto es, si tú has nacido de nuevo, esto es, si tienes a Jesucristo en tu vida, ese salmo es para ti. Significa que hay un ángel, el ángel del Señor, acampando alrededor tuyo. Y ese alrededor, que ya lo vimos en la palabra saber, que significa que Él acampa protegiéndote y favoreciéndote. Cuentas con un favor, por gracia, por el hecho de ahora contarte entre los hijos del Señor. Y estas verdades, amados, nosotros tenemos que empezar a considerarlas y comenzar a caminar en ellas de manera especial. Mire, si usted se hizo propósitos este año, que sin duda alguna los habrá tenido, ya habiendo culminado este primer trimestre, nosotros hemos recibido palabra aquí en estos 3 meses, que son palabras con las que uno debería salir corriendo como un cohete. Y me asusta, y lo digo de verdad, iglesia, tanta palabra poderosa que Dios está dando. Me preocupa cuando la palabra es poderosa y usted está allí con la boca llena de muelas, perdón. Porque una de dos, usted no está escuchando, o no está entendiendo, o no está obedeciendo. Cada una peor que la otra. Entonces, quiero que usted vaya con calmita pensando, Dios es mi escudo. Y esto tiene que hacer una diferencia en mi vida diaria. Digo, no puede quedarse con el versículo, está bien, el versículo es importante, es necesario. Usted se lo puede aprender, pero esto tiene que afectar tu vida diaria. Esto tiene que afectar, y nótese que no dije vidas blindadas, sino hogares blindados. Quiero ser muy específico con lo que en este mes respecta de la predicación. Como pastor tengo una carga, y creo que los más cercanos a mí lo saben, porque veo cómo Satanás cada día está ganando terreno en los matrimonios, en los hogares, con nuestros hijos. Y pareciera que nosotros como cristianos estamos abocados simplemente a sentarnos y dejar ser y dejar pasar. Como que ahora como cristianos pareciera que somos una peste en todo lugar a donde llegamos, y probablemente lo seamos, a mucho honor porque mi Cristo también fue rechazado, y no espero yo ser en eso diferente a mi maestro, quiero ser como Él. Pero nosotros tenemos que mantenernos en una posición firme. Ahora, ¿cómo voy a poder enfrentar este mundo? Amado, no existen otras armas distintas. El Señor ha prometido un blindaje. Ya hemos hablado que hay aflicción, pero Dios no nos manda sin armas. Corintios dice, tenemos poderosas armas en Dios.
para derribar argumentos, fortalezas y toda altivez, y hay que si hay altivos hoy día, que se levantan en contra del conocimiento del Señor, que retienen la verdad con injusticia. Ahí usted, amado, y yo estamos llamados a hacer la diferencia. Entonces, el Salmo 34:7 y el Salmo 3 tienen en común esto, que Dios nos plantea que Él es un escudo alrededor nuestro. Y digo más, es decir, que este blindaje que ha sido dado por gracia soberana del Señor cubre y se extiende. ¿Qué significa alrededor? ¿Usted qué entiende alrededor? ¿Qué dijeron por allá? ¿Todo qué? Todos lados. Vamos bien. Entonces escuche con atención esto. Eso significa que esta gracia soberana, o este blindaje que es dado por gracia soberana en nuestras vidas, se extiende, podríamos decirlo también, en todas las dimensiones del ser creyente. Arriba, abajo, adelante, atrás. Esto parece como los niñitos cuando cantábamos allá, ¿verdad? Arriba, adelante, alrededor tuyo. No hay un espacio que quede velado que el Señor no pueda proteger en tu vida. Cada área de la vida del creyente debería estar bajo este blindaje espiritual que el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos. Usted me va siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la noticia es que Dios mismo se presenta como escudo protector. O sea que cuando usted está batallando con cosas, usted no está solo. El Señor por eso va a decir en múltiples ocasiones: mía es la batalla y mía es la victoria. Hay guerras que tú no vas a tener que luchar porque el Señor las va a pelear por ti. Dije hay, no dije todas. ¿Usted me entendió, verdad? Hay algunas que sí, esas las vas a pelear, pero no las vas a pelear solo. Dios sigue estando allí como un poderoso gigante, ¿ves? Que va abriéndonos camino. Quiero que este concepto quede muy arraigado en nosotros, porque nosotros también tenemos que entender que si existe un blindaje es porque hay una amenaza. La razón de ser de un blindaje es protegernos de una amenaza exterior. Y si somos coherentes con esta serie o a donde yo quiero llevar, es que estoy convencido que nuestros hogares, indistintamente si tú tengas hijos muy pequeños, si estés casado, si todavía seas un adolescente en casa y eres el que está viniendo aquí a escuchar la palabra, yo quiero decirte, amado, amada, que me escuchas, no sé en qué nivel de la vida estás, no sé en qué momento o etapa de la vida tú estás, lo que yo sí quiero decirte es que tu hogar está bajo ataque. Es una realidad. Estés casado, tienes ataques. Eres soltero, tienes ataques. Eres un niño, tienes ataques. Eres padre, tienes ataques. Nuestros hogares están recibiendo violencia. Y por eso es para mí importante este mes que la Iglesia Comunidad Cristiana entienda que no estamos solos en esa lucha. Que es nuestra responsabilidad entender cuál es el blindaje que Dios nos ha entregado. No solo eso, sino además entender cuáles son los alcances de ese blindaje y sobre todo, que usted pueda entender que usted a veces se puede salir de ese blindaje. Y como manera de colorario, desprender también, si usted se ha salido del blindaje, hay una noticia buena: se puede regresar. Se puede regresar. Entonces, avancemos. Quiero que vaya conmigo. No lo quiero hacer teórico, vamos a mirarlo a través de estudio de caso, como dirían en la universidad. Abra por favor su Biblia en el libro de Ruth. Y vamos a revisar los primeros versículos del libro de Ruth. Es una historia conocida, que usted ya la ha escuchado, pero trate hoy de abrir su corazón, porque yo sé que Dios ha hablado muchas veces a través de ese texto y de las situaciones que allí están, pero en esta mañana yo quisiera que usted pudiera nuevamente ir a las Escrituras y ver cómo el Espíritu Santo le habla nuevamente a través de ese texto, porque creo firmemente que el Señor, su palabra es viva y es eficaz. Dios hace cosas nuevas de manera diferente. ¿Cuántos creen eso? El libro de Ruth, entonces,
a manera de contexto, transcurre en la época de los jueces. Y hay unas características que seguramente algunos conocen respecto a esa época de los jueces. Primero, era un periodo caótico. Los liderazgos que existían eran momentáneos. Por un periodo de tiempo había una pequeña tranquilidad porque había un líder o un caudillo o un juez, pero una vez se moría el pueblo quedaba en completo caos. Había como otra característica principal en la época de los jueces un decaimiento espiritual, un libertinaje moral. Ojo, estoy hablando del libro de los jueces, no de ahora, pero si se dan cuenta que hay paralelos. Además también fue un tiempo de inestabilidad política y pérdida de la decencia. Era una época en que la corrupción estaba al borde y el Señor no estaba agradado con eso. Ese es el contexto en el que transcurre la historia que nos narra el libro de Ruth. Allí está inserto esta historia que vamos a leer. Y las frases que más se repiten a lo largo de este libro de jueces, o de esta época en la que nos marca la Biblia, y que mejor resume la filosofía de aquella época es: en aquellos días, en Israel, no había rey, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Relativismo total. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Mire, amado, si usted viene aquí los domingos, es porque usted le ha entregado el control al Señor. Significa que usted no hace lo que le parece a usted, sino lo que le parece al Señor. Hay una gran diferencia entre los tiempos de los jueces y lo que está ocurriendo hoy día. Pastor, yo no sabía, ahora lo sabe. Y usted va a poder tener el espacio para dar ese paso. El versículo 1 entonces abre diciéndonos lo siguiente: aconteció, como toda historia, me encanta cómo empieza, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, ya vimos ese contexto, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces el libro inicia hablándonos de que hubo una situación, un cataclismo, otra vez. Hubo hambre y hubo escasez. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que la escasez alimenticia era permitida por el Señor primariamente, a manera providencial, con 2 propósitos. Uno, para forzar al pueblo de Israel a moverse, será un propósito. Y el otro propósito era para disciplinarlos por su desobediencia y volverlos nuevamente a su cobertura. ¿Usted me sigue con eso? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora mire lo que voy a decir aquí hoy. ¿Cuándo podemos nosotros saber cuándo se trata de que hay una situación problemática en nuestra vida que es con el propósito del Señor movernos de un lugar, o porque estamos recibiendo las consecuencias de nuestro extravío? ¿Cuándo lo podemos saber? ¿Cómo usted lo sabe? Me están hablando lengua, no los entiendo. Me musitan, no los escucho. Mire, la clave es la comunión con el Señor. Usted no va a saber nunca en qué periodos de su vida se está moviendo, si este es un momento en que se tiene que mover, que esta situación que llegó es para moverse, o es una situación que le ha sobrevenido por consecuencias de pecado o por consecuencias de situaciones ajenas. Usted no lo va a saber si usted no está en comunión con el Señor. Una de las primeras cosas que un hogar debe entender para mantener blindaje es que sus miembros tienen que permanecer cerca del Señor. Ahora, yo entiendo que no todas las familias, todos los miembros, no todos son cristianos y no todos vienen a la iglesia. Pero con uno que esté puesto en la brecha es suficiente para discernir lo que Dios quiere hacer con ese pueblo. ¿Usted me entiende? Pastor, yo no lo creo. Mira, cuando Dios quiso liberar a toda una nación de Egipto, es decir, al pueblo hebreo, Él no se puso a hablar ni confidencializar con cada uno de ellos. Bastó con que escogiera aquí uno, y con uno que creyó, caminó el resto. ¿Alguien me está entendiendo? Es el principio de gobierno dentro del reino del Señor. Por eso es importante, padres que estamos en sala, es importante que tú entiendas que Dios te ha entregado un hogar, no solamente para tu deleite, disfrute y para que puedas hacer ciertas convenciones sociales, sino que el hogar que te ha sido dado por el Señor, principalmente para la gloria de Él.
para los propósitos eternos de Él. Así que nuestro primer deber es estar en sintonía con el que nos entregó el hogar. Así que la respuesta es: pastor, ¿yo cuándo sé si el hambre que me ha venido es para que me mueva o por consecuencia? Respuesta: métase con el Señor, manténgase pegado. ¿Cuánto, pastor? Hasta que Cristo venga o Dios se lo lleve a su presencia. Ay, pastor, tanto, sí. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? Mire, es clave mantener una comunión que va a producir discernimiento. Nuestro pastor predicó hace algunos domingos que hablaba del texto que está en, no sé si es en Colosenses, me corrigen, dice: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que ¿qué? Para que tú puedas discernir esa voluntad del Señor. Hay hogares que se están moviendo hace mucho tiempo sin tener esa comunión en la casa. Venir a la iglesia no es lo mismo de tener comunión o un hogar en comunión con el Señor. Usted necesita estar con el Dios que le ve, como ha dicho aquí muchas veces mi hermana Mayra. Usted necesita pegarse con ese Dios. Usted necesita pasar horas con ese que le ama, para que entonces usted pueda discernir: por aquí no, es por acá. Alguien va siguiéndome la lectura, ¿verdad? En otras palabras, un padre sabio procurará mantener una comunión continua con aquel que le ama, porque eso va a afectar no solo sus decisiones de vida, sino también el hogar en el cual él está. Lo que usted decide como papá, como mamá, va a tener repercusiones en sus hijos, incluso cuando usted ya esté muerto. Amén. Amén. Le dicen amén así como apretando y... Amén. Lo gustes o no lo gustes, es una realidad. Solamente observa cuando, mira, los hijos desde chiquitos ya pintan. ¿Se han dado cuenta? Vienen y uno lo ve, hasta cómo se paran. Y uno a veces hasta se asusta. Y uno dice: caramba, se ve como uno reflejado ahí y da miedo. Da miedo, es oscuro, ¿cómo así? Es un mini yo ahí caminando. Sí, se ha entendido. Entonces, ahora yo estoy poniendo un ejemplo simple, ¿no? Pero también en esas cosas, en sus debilidades, usted a veces se ha visto reflejado en un hijo batallando con cosas en las que usted ha batallado y aún todavía batalla, y que le da un terror, le corre un frío desde el talón del pie, porque uno sabe, ¿verdad? Si tiene miedo, cómprese un perro, decían por ahí. Usted recuerde que tiene que un blindaje. Ahí es cuando el blindaje se hace notorio. Vamos adelante. Ahora, dado el estado religioso y moral de Israel en aquellos días, tenemos razones para pensar que ese periodo de hambre fue muestra del desagrado del Señor con Israel por su pecado. Es decir, el hambre que se le levantó a la familia de Elimelech no era para que saliera. Era un hambre que lo estaba conduciendo ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Me está comprendiendo? Eso lo sabemos nosotros porque tenemos todo el panorama, porque tenemos la Biblia, porque la estamos leyendo. Pero Elimelech no tuvo el discernimiento. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros somos como Elimelech? Que estamos haciendo una mala lectura de la situación, que no estamos entendiendo el tiempo de Jehová en nuestras vidas, porque estamos entretenidos, porque estamos ausentes de las cosas del Señor, porque nos comenzamos a creer sabios en nuestra propia sabiduría, porque estamos demasiado ocupados mirando para otro lado y Satanás, mira, ve, ¡pum!, bombardeando. Amado, ojo con esto, porque ese arranque del libro y ese arranque de la situación de Elimelech es para nosotros vital. A veces hay hambrunas que se levantan, periodos difíciles en tu vida, en donde Dios te está llamando para un lado y tú terminas como Jonás, yendo para el otro. Vamos más adelante. Versículo 2, mira lo que dice. El nombre de aquel varón era como Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿De dónde eran ellos? De Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ¿dónde? Se quedaron allí. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Elimelech?
Dios es Rey. Dios es Rey, tremendo nombre, ¿verdad? Pero nadie lo pone. Elimelech, buen nombre para los que van a poner. Hay una generación aquí que viene que pueden tener eso, ¿verdad? Elimelech significa Dios es Rey. Así que al menos hubo una familia en los tiempos de los jueces, y en medio de esa decadencia, que recordaban, o más bien que no habían olvidado el gobierno de Dios sobre ellos. Dios es Rey es una manera de reconocer que Dios gobierna, que Dios es el dueño. Ahora escúcheme con atención. Pero en ese momento de la vida de Elimelech, no parece estar dispuesto a esperar en el Rey de los cielos hasta que llegaran tiempos mejores, sino que toma la terrible decisión de salir de la tierra prometida para irse a residir en medio de una nación pagana. Y no cualquier nación, sino que era la nación de ¿qué? De Moab. Ahora miren con atención. Por favor, proyéctenme Deuteronomio versículo 23, el 3 y el 4. Escucha ahí. Versículos 3 y 4. Este no era un hecho menor. Él no es que se estaba yendo para Nueva York a buscar el sueño americano. Mira lo que va a decir Deuteronomio versículos 3 y 4. Dice: no entrarán amonitas ni qué en la congregación de Jehová, ni hasta la que no entrarán en la congregación de Jehová que para siempre. Preste atención con eso. Versículo 4. Por cuanto, es decir, la razón de esto que fue que no salieron a recibir con qué cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, wow, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia. ¿Para qué cosa? Ahora miren acá. ¿A dónde este caballero decidió irse con su familia en el momento más crítico de angustia? Apaguemos aquí, se ha terminado la prédica. Muchas gracias por su atención, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando allá? Ahora, usted se pone siempre en buen puesto, al igual que yo, cuando leemos esto y uno dice: oye, Elimelech, ¿qué pasa, papi? Ay, entonces, que no has leído. Pero ¿sabes qué? La verdad es que Elimelech es como, de alguna manera, una representación de muchos de nosotros cuando estamos bajo situaciones difíciles. La decisión de Elimelech, vista en este ambiente evangélico y bajo esta predicación, es fácil sostener que fue una mala decisión. Pero usted cruza por esa puerta y se vaya, y usted comienza a argumentar distinto. Porque allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando se habla de tener un hogar blindado. Un hogar está blindado cuando la palabra del Señor es el gobierno de ese hogar. Cuando se dice: aquí se hace no lo que yo diga, sino lo que el Señor dispensa. ¿Alguien me sigue? Vamos adelante. Él se llama Elimelech y sale de Belén. Escuche esto. Elimelech sale de Belén, que significa la casa del pan, y se va a refugiar en la casa donde le habían negado el pan. Usted entiende la contradicción aquí, ¿verdad? Se va de la casa del pan, que significa Belén, para la tierra de Moab, que Deuteronomio plantea al Señor: a ellos no me los vas a dejar entrar a la congregación, nunca, por siempre, dice el Señor. ¿Y cuál es la razón? Se puede preguntar a alguien. Dice: porque ustedes, cuando estaban divagando por el desierto, ellos no les fueron hospitalarios. ¿No les dieron qué cosa? Pan y agua. Y la segunda razón, además, como si eso fuese poco, contrataron a sueldo a un profeta de ese entonces para que los maldijera. Con esas personas tú no te debes ¿qué? Juntar. ¿Qué hace Elimelech? Contra todo pronóstico, se va para allá. Primer punto: procura siempre buscar el blindaje del Señor, no salir de él. Aleluya. Procura siempre buscar el blindaje del Señor, no salir de él. Pastor, ¿cómo así? Ese es el tipo de decisiones que solemos tomar cuando miramos las cosas solamente desde una cosmovisión llena de sabiduría de este mundo. ¿Sabe cómo describe la sabiduría de este mundo la Biblia? Que esta sabiduría es animal, es terrenal y además, ¿cómo dice? Diabólica.
A veces usted es un poquito diaboliquillo. Un poquito. Porque cuando usted se ajusta a esa sabiduría terrenal, humana y diabólica, usted no va a discernir lo que Dios tiene preparado para su vida. Usted va a salir corriendo para donde Satanás quiere que usted corra. Escuche con atención lo que tengo aquí. Cuando miramos las cosas solamente desde una cosmovisión llena de sabiduría de este mundo, dejamos de lado la palabra. Menospreciamos los principios bíblicos y subestimamos la desobediencia. Elimelech estaba desobedeciendo. Pastor, pero usted no sabe si él sabía. Bueno, ¿y tú? ¿Esta era una advertencia, era una amonestación o era una orden? Una orden, una instrucción directa. ¿Dios le había dicho que se fueran allá? No. Sí, podía hacerlo. Sí, pero en algunas condiciones. Depende, que es la frase de los adolescentes de hoy. ¿Podía ir a Moab? Depende. ¿De qué depende? Elimelech decidió irse por miedo. Hay una razón que nos plantea la Biblia. No había pan, había escasez, había hambruna. Y el hambre muchas veces nos lleva a nosotros a cambiar primogenitura por platos de lenteja. ¿Usted ha entendido eso, verdad? Hay gente que ha cambiado la primogenitura de Jehová por un trabajo, por una persona, por una posición. Yo no estoy echándole en cara nada malo. Quiero que entendamos, porque es fácil decir, yo estoy bajo el blindaje de Jehová. Mira, Elimelech estaba bajo el blindaje de Jehová, pero cometió un error. Sígueme con lo que vamos pensando. Cada vez que actuamos por nuestra cuenta, salimos del blindaje. ¿Alguien está siguiendo, verdad? Cada vez que actuamos por nuestra cuenta, salimos del blindaje. El vallado de Jehová es el blindaje. Por tanto, quedamos ¿cómo? ¿Cómo quedamos? Expuestos. Miren, yo les voy a decir algo, padres que están aquí. Nosotros tenemos que hasta el último instante de nuestra vida, hasta donde Dios nos permita respirar, nosotros tenemos que hacerle estorbo a nuestros hijos. Amén. Estorbo a nuestros hijos. Pastores que ya están viejos, más estorbo todavía. Un iceberg de estorbo. Porque ellos además ahora traen hijos a bordo, así que no la pueden embarrar. Ya la embarraron con ellos mismos, que no la embarren con los que vienen. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que hacer estorbo. Cuando un chico decide entrar, armar su vida a su cuenta, hay un riesgo enorme. Pero enorme. Después vienen al pastor, pastor, órela. Pastor, óremelo. Pastor, hable con él, hable con ella. Yo no tengo la varita de Harry Potter. Yo no voy a hacer. Tú tienes que tomar tu decisión desde el principio. A los jóvenes les dije por muchos años y les sigo sosteniendo: mira, no hay nada de malo que un salmón se enamore de un águila. Porque esa es la típica de los pelados. Pastor, pero entonces, o sea, yo no me puedo enamorar de un no cristiano. Otra vez, en serio, me vas a preguntarme. Mira, no hay nada de malo que tú te enamores entre un salmón y un águila. Pero piensa esto: ¿dónde se van a ir a vivir? Porque irse a la tierra del uno significa la muerte del otro. Si el águila se va a vivir con el salmón, se muere. Y si el salmón se va a vivir con el águila, fin. Cada vez que actuamos, escuchan, cada vez que actuamos por nuestra cuenta, salimos del blindaje, salimos del vallado de Jehová. Quedamos expuestos. ¿Expuestos a qué? Al daño que Satanás tiene preparado para todo este mundo. Satanás quiere matar, hurtar y destruir. Ir a Moab representa la tentación que surge cuando queremos buscar satisfacer, escucha mi iglesia, necesidades legítimas de modo ilegítimo. Es decir, había una necesidad que era proveer para la casa, había una hambruna. Pero Elimelech equivocó las formas porque subestimó el blindaje. Subestima el blindaje. Satisfacer necesidades legítimas. ¿Cuál era una necesidad legítima? Había hambre. ¿Esa era una necesidad legítima o no?
Pero el que haya una necesidad legítima no significa que tú lo puedas satisfacer de modo como ilícito. Que en la pareja, uno de los cónyuges se sienta apartado, disminuido, no valorado, todo lo que sea, no significa que tiene carta blanca para ir a buscar esas necesidades que no cubre su matrimonio afuera. Así es, totalmente. Así es, tal cual. ¿Y qué te dijo a ti? Cuando me vienen ahí en la pastora, pastores, lo que pasa es que usted no entiende. Es que yo he pasado un martirio. Mira. Y cojo como con los carros. Le pongo el freno de mano. No venga con el cuento aquí de que es que yo pequé porque él o ella me hizo pecar. Sea serio, hermano. Alguien me está siguiendo la línea, ¿verdad? Me está siguiendo lo que estamos hablando. Una necesidad legítima. Mira, tú tienes necesidades legítimas. Siguiendo el ejemplo acá del matrimonio, la necesidad de ser querido, de ser amparado, de ser admirado, de ser amado. Eso es una necesidad legítima. Pero no puede ocurrir que tú creas que eso te da carta blanca para poder satisfacerla de modo ilícito. En el reino no funciona así, amados. Y si hay alguno que está por allá por Moab, devuélvete. Procura. Vamos acá. Cuando por desesperación y falta de fe salimos a buscar aquello que nos brinde seguridad o amor quebrantado, felicidad momentánea diferente a Cristo, estamos rumbo a Moab. Por eso en esta mañana quiero preguntarte, ¿cuál es tu Moab? ¿Hacia dónde pasas corriendo cada vez que te viene una situación polémica? ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? Porque lo que tuvo Elimelech en la cabeza cuando dijo, me voy para Moab, eso no le surgió a él espontáneamente ese día. Eso ya venía considerándose. Ahora escúchame acá. Leo lo que había escrito aquí. El versículo 3 y 4 dice, y murió Elimelech. Del versículo 1 al 2 se acabó la vida del hombre. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella ¿con quién? Los cuales tomaron para sí, ¿qué cosa? ¿Por qué? Estaban allá. ¿Por qué? Estaban allá. Allá los metió su papá. ¿Y qué iban a esperar? ¿Qué esperabas que hicieran? Ajá. El nombre de una era ¿cómo? Otra para que le pongas a tu hija. Y el nombre de la otra era ¿cómo? Y habitaron allí ¿cuánto? Pero Elimelech cuando salió le dijo a Noemí, mi amor, vamos, que eso es mientras siempre. Escúchame. Elimelech era un padre preocupado. Préstame atención, mírame acá. Dice, Elimelech era un padre preocupado. Era un padre deseoso de sacar a su familia adelante. Como muchos de nosotros, él obró lleno de buenas intenciones. Él pensó que sería algo transitorio, momentáneo, mientras se compone la mano, decía. Se decía a sí mismo y a su esposa que Dios entendería, que el Señor conoce su corazón y que si hubiera otra forma, Él lo haría, pero punto suspensivo. Toca echar para adelante. No nos vamos a dejar morir de hambre. Él siempre supo que ir a Moab no era algo gustoso. Él siempre supo, porque escuchó los consejos, las advertencias, las amonestaciones, las exhortaciones, y lo hizo con fastidio, porque ya la decisión estaba tomada en su corazón. Él oía, pero no escuchaba. Trataba de argumentar y le decía, es que eso que dices es cierto, pero eso que tú me estás diciendo, eso ya pasó, eso quedó atrás, eso fue en los tiempos de aquellos de Moisés. Nosotros no podemos andar resentidos con los moabitas siempre. Yo creo que, a mí no me parece, yo siento que esas son las argumentaciones de Elimelech. ¿Alguien se identifica con este tipo de pensamiento? Cuando tú caminas por ese tipo de pensamiento, amado, estás en una situación crítica con respecto a la cobertura de Jehová. ¿Y sabes qué es lo más triste del asunto? Que en estos tiempos donde el posmodernismo ha ganado tanto terreno dentro de la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes tenemos un poquito de Elimelech hoy día. Gente llena de buenas intenciones en la iglesia, queriendo sacar adelante a la familia con tesón, con ganas. Gente que ama verdaderamente también al Señor cuando lo expresa, pero débiles de carácter.
sin meditación alguna sobre las implicaciones que toman en el día a día con respecto a la palabra de Dios. Es una religiosidad exterior que aún no ha generado fuego en el corazón. Yo le predico a una iglesia y confío en el Señor que es así, que sí tiene fuego en su interior. Una iglesia que estas cosas le llegan al corazón, que dice: yo no quiero estar ahí. A mí me entristece la situación del Elimelec, y me entristece y me asusta, porque yo me he visto a veces como el Elimelec. Elimelec no quería hacer daño a su familia, pero la arrastró por falta de discernimiento, por falta de entrega al Señor. ¿Alguien está aquí? No es un juego cuando tú estás frío espiritualmente. Oye, vuelvo a decir, esto es serio. Cuando tú comienzas a andar en esa vida espiritual floja, que te llevan, que te traen, que te oran, que vives a punta de consejos y de direccionamiento y casi que de paradas de otros que te están llevando, tú estás en riesgo. Tu casa está en riesgo. Tu hogar está en riesgo. Toma en serio lo que Jehová está hablando a tu vida. Llevo situaciones que me cargan y que a veces ni siquiera puedo dormir cuando veo a otros entregados en una Moab, que yo digo: Dios mío, Señor, ¿cuándo llegaron ahí? Si a usted no le asusta, a mí sí. Pastor, es que usted es pastor. Yo soy pastor, pero sobre todo soy cristiano. Y como creyente, yo sé lo que Cristo puede hacer en un hogar. Y como creyente también sé lo que Satanás puede hacer en él. Así que, ojo, número 1, procura siempre buscar el blindaje del Señor, no salirte de él. Número 2, cuando salimos de la cobertura, ponemos en riesgo todo el hogar. Padres que estamos aquí, cuando tú no te santificas en el Señor, pones en riesgo tu casa. Cuando tú eres flojo espiritualmente, tú moldeas y modelas flojera espiritual en tu hogar. Cuando tú no tienes interés por las cosas del Señor, Satanás va a mostrar interés en otros lados. Cuando un corazón no está cautivo en la presencia del Señor, entonces se vuelve taller del diablo en otras zonas. Si tú abres puertas espirituales en tu vida que traen maldición a tu vida, eventualmente esas puertas se abren también para que ingresen a tu hogar. Elimelec no lo sabía cuando él estaba tomando la decisión de irse para Moab. Miren, ¿quién tomó la decisión? Él tomó la iniciativa. ¿Quién lo siguió? ¿Quién lo siguió? Y a su vez, ¿quiénes se llevó? A sus hijos. Ellos no opinaron. Ellos se fueron. Y cuando llegaron allá, ¿dónde realizaron ellos su vida? En la vida que el Señor, Padre de familia, escogió por ellos. Si tú decides hacer de tu morada la casa de Jehová, tus hijos se van a criar ahí. Yo no estoy diciendo que se van a convertir. Se entiende, ¿verdad? No he dicho que se van a convertir. He dicho que se van a criar ¿dónde? Y estando allí tienen más chance de que escuchen que los que están allá afuera. ¿O no? ¿O no? Amado, perdónenme que esté hablándole de esta manera, pero quiero que usted entienda el peso de lo que está pasando aquí, de lo que estamos viendo aquí. Porque es fácil decir, poner en el WhatsApp: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Dónde está el servicio? Me imagino a Elimelec poniendo en el WhatsApp y que: contigo, Señor, para lo que sea. Tú vas conmigo como un poderoso gigante, pensando que se va para Moab y Dios le va a dar el favor. En desobediencia, no. Escuchen. Si decides ir a Moab, cual sea ese Moab que tú escojas, ten en cuenta que tu familia va a quedar expuesta. Elimelec, y esto es la tragedia, nunca imaginó que aquella decisión iba a traer amargura y dolor, no solamente a su vida, sino a la vida de toda su casa. El versículo 5 dice:
Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así que la mujer desamparada de sus dos hijos, es decir, Noemi, y también sus esposas. ¿Alguien puede ver la tragedia aquí? Ahora, ¿cuántos años pasaron desde cuando Elimelech tomó la decisión de irse hasta cuando todo esto resolvió? Más de 10 años. A los 10 años murió Elimelech. Y se nota que no fue mientras siempre. O digo, no fue mientras tanto, fue mientras siempre. En 10 años, ¿ustedes creen que no había cambiado la mano allá en Belén? Claro que sí. Pero ya él se había olvidado de eso. Olvidó sus raíces. Olvidó su fe. La cambió por el sueño moabita. Y el resultado fue dolor y afrenta. Miren, para los que tenemos hijos pequeños, es tan importante lo que tú estás sembrando hoy, amado, amada, que cada sacrificio que tú estás haciendo, así como hoy esta mañana que mi hermana Mayra decía que el Señor no se olvida del trabajo y el esfuerzo. Miren, el servicio no es solamente aquí en la iglesia. Una madre que está batallando en casa con sus hijos pequeños, guiándolos por el camino de Jehová, que no lo está viendo ni el marido lo está viendo. La palabra de Dios la tiene en mente cuando dice no van a quedar sin recompensa. Porque a veces la recompensa no va a ser oro, no va a ser plata, pero va a ser que les vas a estar sembrando vida. Vida en el corazón de esos pequeños. Cuando sean grandes, dice la palabra, entonces no se apartarán. En algún momento habrá una activación de todo eso que tú hiciste, amada, de todo eso que tú hiciste, amado. El padre que se abstiene de poder ir en pos de un amante, así se le entregue, así se la facilite, así él vea que lo puede hacer y nadie se va a dar cuenta, ese Dios también lo está viendo y eso también es servicio. Y Dios te dice, yo no te voy a dejar sin recompensa. Nadie lo tiene que saber, pero Dios lo sabe y Él dice, y tu Dios que te ve en lo secreto, ¿hay poder en el Señor o no lo hay? Ya usted ya entiende de qué estamos hablando cuando decimos hogares blindados. Blindados. Aquí hay una tragedia porque Elimelech decidió salirse del blindaje. Por eso yo empecé diciendo que usted tiene un blindaje. No dice que no le estoy enseñando como de que apenas usted lo va a tener. Usted lo tiene. Aquí hay madres que han batallado casi solas, con maridos inconversos, y han sacado adelante hijos que hoy están delante del Señor también caminando. Yo estoy seguro que el Señor les tiene preparado grandes cosas por ese servicio al negado. Eso es blindaje. Por uno que creyó, por uno. Pastor, es que en mi hogar nada más la única cristiana soy yo. Es que el único cristiano soy yo. Bendito sea el Señor que al menos llegó luz a ese hogar. Te tengo noticias, yo también era el único cristiano de mi casa. Yo también era el único cristiano de mi casa. Mira, y me conseguí una mujer guapa. De mundano no lo habría tenido jamás. La única situación que nos blinda a nosotros de no poder caer en el despeñadero es la acción del Señor en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. Porque ahora tienes una cosa que se llama el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que te agarra y te sostiene. Hay un blindaje que dice la Biblia, cosas que tú no pides, Dios te las da. Así es. Cosas que usted no sabe ni siquiera cómo pedirlas, el Espíritu Santo las pide por usted. Con gemidos, no sé por dónde he de dar el siguiente paso, el Espíritu Santo pone el querer por su buena. Se da cuenta todo lo que tiene que ver con cobertura y blindaje. Ahora, tú no puedes ir de chacho en la vida diciendo que es que como yo voy a la iglesia, yo tengo la unción de Dios y por eso me voy para Moab, a mí no me va a pasar, viene contra mí con lanza y jabalina. Cállate la boca. No funciona de esa manera. Hay obedientes aquí en esta sala. Hombres que han marcado diferencia. Escúchame, decía Mike esta mañana. Muchas veces la recompensa distorsiona lo que Dios quiere hacer. Pero yo estoy seguro que aquí hay padres que no queremos ser reconocidos en nada y que cambiaríamos toda recompensa por ver a nuestros hijos alcanzando el propósito de Dios en ellos. Amén. ¿Sí o no? A usted no le interesa recompensa, usted sabe que ya va de paso. Y cuanto más estamos en Cristo, más conscientes nos hacemos de eso y menos nos asusta esa realidad.
Quiero que mi hijo conozca del Señor, no que tenga carro, casa y beca, porque esas cosas vendrán. Me interesa que él conozca del Señor, porque estando en el Señor me lo voy a encontrar allá en los cielos en algún momento. Cierro aquí. Y murieron los hijos de Elimelech, verso 6. Entonces, escúchame, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7. Salió pues del lugar en donde había estado, con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Escucha lo que escribí aquí con esto cierro. Después de tantas decisiones necias a lo largo de este relato, llenas de carnalidad, por fin aparece la acción más sensata, simple pero dura en este relato. Noemí, en una segunda bocanada de aire, reúne fuerzas donde no las tenía y hace dos acciones poderosas que volverán a marcar en un giro de acontecimientos, dándole un nuevo sentido y propósito a la vida de ella y a los que estaban. ¿Cuáles son esas dos acciones que están ahí en ese texto? Si usted las puede ver. Se levantó, ¿y qué más? Dice, se levantó, ¿y qué hizo? Y regresó. ¿Qué hizo? Se levantó. Punto 3 y final. Levántate y regresa al blindaje. Usted dirá, caramba, ¿y por qué no lo hizo antes? Por la misma razón por la que usted tampoco lo ha hecho todavía. Se levantó Noemí. ¿Sí se da cuenta de la acción que hizo? Si me dice que se levantó, me da a entender que estaba como. ¿Sí se da cuenta? Asentada en ese lugar. Ella no lo sabía, pero llevaba más de 10 años conforme con una situación que le estaba literalmente royendo por dentro. Y los efectos no se van a hacer esperar, porque si usted va en el relato, no lo vamos a ver nosotros hoy, usted se va a dar cuenta cómo eso influyó hasta en el ánimo y en la autopercepción que tuvo Noemí de sí misma. Se levantó y regresó. Escribo aquí. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo. Ella oyó. ¿Usted está entendiendo lo que dice? ¿Qué fue lo que la activó a ella? Que ella escuchó. Ella oyó. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Qué generó la activación? Que ella escuchó. En esta mañana tú estás escuchando u oyendo lo que Dios tiene por decirte. Tienes la oportunidad, al igual que Noemí, de activarte. Activarse, porque si no hay una palabra que te confronte, no va a haber una activación. Pero lo bueno de Dios en su blindaje, y esto es la otra característica, ¿dónde escuchó Noemí esa palabra que la activó? En los campos de... ¿De dónde? De Moab. Es decir, tú no necesitas estar bien para que Dios te hable. Dios le habló a ella estando muy, pero muy mal, y bien lejos de la cobertura. ¿Pero qué dice la Biblia? Y ella oyó. Me encanta esa palabra. Me encanta lo que pasó ahí. Dice, entonces hubo esa activación. Dice que se levantó y luego lo que hizo fue que regresó. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado ¿dónde? A su pueblo para darles ¿qué cosa? Pan. La palabra de Dios siempre produce en nosotros aliento y nos da las fuerzas que no teníamos antes. Escúcheme lo que voy a decir. ¿Noemí pudo haberse levantado antes? Sí. ¿Usted qué piensa? Sin duda alguna que sí. Pudo, pero no tenía las fuerzas ni la convicción para hacerlo. Porque a cada uno de nosotros nos llega el momento en que el Espíritu Santo nos agarra literalmente con lazos de amor, aunque algunos nos cogen por la solapa y nos sacude y dice, escúchame. Y es cuando ella oyó y se activó, y entonces pudo hacer las dos acciones sensatas que todo creyente debe aprender a hacer. Si usted quiere tener un hogar blindado, los que estamos aquí, usted tiene que aprender a levantarse, porque va a haber muchos momentos en que usted se va a caer. Va a haber momentos en que usted ni siquiera se va a dar cuenta que está caído cuando ya está comiendo el polvo. La buena noticia es que el Señor levanta mi cabeza y la unge con aceite. Eso dice la Escritura.
Entonces levántate, dice la Biblia, y cuando tú te levantas, entonces vas a tener el poder en el Señor y solo en el Señor y a través del Señor para poder regresarse. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? Arrepentimiento. Pastor, es que yo quiero que usted ore por mi hogar para que el Señor lo restaure. Pero cuando te digo que tienes que arrepentirte, No te gusta, no quieres. pero es que no. Es levántate y regresa. Levántate y regresa. No hay restauración en Moab. ¿Dónde fue la restauración de Noemí? En Judá. ¿Dónde? En Judá. Cuando se devolvió. Porque cuando estuvo en Moab, Todo murió. su restauración y todo lo maravilloso que leemos después, ¿dónde ocurrió? En los campos de aquel hombre que usted conoce. Dos. ¿Y dónde estaban esos campos? En Moab. Entonces me lleva a pensar, esto me lleva a pensar, levántate y regresa, vuélvete al blindaje de Jehová, que ese es tu lugar seguro. Ella regresó de donde se había ido. ¿Sí se da cuenta que al final del día ella hizo fue un círculo? Salió de aquí para terminar allá. Algunos creyentes les toca, si salen de la iglesia, le dan 3 vueltas allá, los espeluca el Señor, los arrastra. Llegan después todos aquí, ¿verdad? Pero, cuando digo aquí no hablo estrictamente de este lugar, hablo de aquí como refiriéndome a la Iglesia Universal de Cristo, pero luego lo ves tú como Dios los levanta de una manera maravillosa. Amén. Y la luz de Cristo comienza a hacerse, claramente no todos lean ello. Para los que están viendo de pronto hijos que se fueron así al estilo Noemí, mira amado, hasta Noemí tuvo restauración. Pastor, pero en el proceso perdió a los hijos y perdió al esposo, pero Dios la restauró. Amén. Y se ganó una hija. Y se ganó otro hijo. Nieto. Y estaba dentro del linaje, adivinen de quién. De Cristo, de David. Y con ella se rompió además una maldición no menor. No voy a decir ahora de manera de spoiler, para que viene después. Usted se da cuenta que el Señor dijo, nadie va a entrar a la presencia que sea moabita, por siempre. Pero eso se rompió con alguien. Con Ruth. La restauración de Noemí permitió que una mujer que estaba alejada de todo, pero alejada de todo, fuera de las promesas incluso que le habían sido reservadas para el pueblo, como Ruth, pudiera acceder en la gracia soberana del Señor. Cuando usted se levanta y se regresa, ahí hay milagro. Ahí hay milagro. Porque se desatan un montón de cosas que usted no alcanza a imaginar. Porque cuando Noemí se decidió devolverse, ella estaba pensando en el pan. Pero Dios estaba pensando en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que era Jesucristo. Era necesario que ella se devolviera porque yo tengo un plan. Vamos, levántate Noemí, sécate las lágrimas que vamos para adelante porque viene tiempo de restauración. Ese es el blindaje de Jehová. Así que ella oyó y luego escuchó, y en medio de su quebranto, en medio de la prueba, ella escuchó que Jehová había visitado a su pueblo y se levantó. Cierro con esto. Sal de allí, toma la decisión de salir del lugar donde has estado quebrantado, para que el Señor en ese arrepentimiento pues comience a restaurar tu vida y se vuelva nuevamente el blindaje sobre ti. Usted quiere estar en un blindaje bajo el Señor, hermano. Usted ha entendido lo que hemos hablado aquí. Póngase de pie, vamos a orar. Pastor, y esto aplica para otros familiares que no son creyentes.